se cerró con el seguro y cubrió el seguro. El año anterior fueron 20 y algún mil euros, no tengo el número fijo. Recuerden ustedes que, lógicamente, los desperfectos en lo que es estructural en la cafetería, en el Ingenio Chico, si son estructurales, son del ayuntamiento. Es decir, en esos 20.000 euros cubren o cubrieron en su momento todos los daños estructurales que afectan al edificio, independientemente del lugar donde estén, sea Ingenio Chico, sea edificio herreriano. Saben ustedes, y no vamos a repetir, que el año pasado se alcanzaron caudales de, creo recordar, 30-32 metros cúbicos por segundo, y este año hemos llegado a 80 metros cúbicos por segundo. La inundación, el mayor daño se ha producido en la cafetería, porque una vez que el río saltó casi con 15 centímetros por encima del muro, es imparable, y fue el río el que rompió, hizo saltar concretamente primero una ventana y luego una puerta, y inundó la cafetería, inundó el patio de canales. Es decir, el nivel del río entró en la Casa de la Moneda. Los canales estaban, digamos, estancos, pero el caudal del río hizo esa faena de entrar por la cafetería, inundar la cafetería, y tiene que salir. El problema fue que las ventanas y la puerta no resistieron la fuerza del agua. En el edificio herreriano resistieron. Uno estaba dentro y podía ver más de medio metro de agua en las ventanas del río. Resistieron gracias a una medida que luego les explicaré, muy sencilla, que se utiliza mucho en Venecia, y es, sin más, un antepecho, es decir, lo que en mi pueblo llamamos una talanquera, un cristal que cierra la ventana, lógicamente un cristal antibalas, es decir, un cristal que es capaz de soportar esa fuerza tremenda del agua. Creo que eran 50 centímetros, son 40 y tantos centímetros el cristal, pero aún así el agua entró por arriba. La presión del agua entre el cristal y la ventana original, las ventanas la aguantaron, pero porque era una presión muy controlada. Simplemente una de ellas rompió, pero rompió por arrastre de un tronco del río. Si no hubiésemos tenido esa protección, probablemente las ventanas no hubiesen aguantado tampoco y hubiésemos tenido el nivel del río dentro del edificio herreriano. Pero vamos, se comportaron estupendamente. Claudia, si te parece, ¿nos puedes adelantar el último punto de la portada? Sí, vale. Sí, es un poco esto mismo. A raíz de las inundaciones del año pasado, lógicamente se tomaron medidas. Acabo de hablar del cristal en todas las ventanas del edificio herreriano, en todas las ventanas que dan al río. Lógicamente se hizo un protocolo que ya estaba, pero se refinó más, de revisión continua de todos los elementos de bombeo. El año pasado hubo parte de la inundación, se debió a que, sorprendentemente, los sanitarios, los desagües de la cafetería no estaban conectados. Hay un tubo grande en caída libre. Estas cosas que ocurren cuando tampoco, bien, había problemas de ese tipo que ayudaron a que parte del agua no se evacuase. Todo eso se solventó inmediatamente.
se han hecho también labores de impermeabilización de algunas partes del canal en la medida que pueden hacerse. Y se han tomado también medidas para evitar que el agua entre por el eje de las ruedas. Difícil, porque si tapas la rueda no gira. Es decir, ha sido idear un artilugio, nunca mejor dicho, que permite que la rueda siga girando pero que no entre agua. ¿Qué más medidas vamos a tomar complementando las del año anterior? Fundamentalmente, dado el buen resultado de los cristales en las ventanas, pues vamos a hacer una valla complementando el muro de la cafetería. Es un poco esta y otras medidas las que conforman ese proyecto de emergencia contra inundaciones. Nos planteamos en un primer momento recrecer el muro. Si recreces el muro pierdes el encanto del río. Al final hemos arbitrado esta solución, que además creemos que es más barata y ya sabemos que es eficaz. Hombre, vamos a subir sobre el Petril 40 y tantos centímetros. Estamos hablando de que en una inundación extraordinaria, supuestamente, y es muy mala suerte, pero es así, el comportamiento del Eresma está muy estudiado desde hace 550 años. Pues según ese estudio del río, la inundación del año pasado fue la que correspondería con una temporalidad de cada 50 años, más o menos, nos tocó, y la de este año ha sido la de cada 250 años. Digamos, la inundación más fuerte que ha tenido el río, donde ha cogido mayor altura, por no hablar, lógicamente, del momento en el que el río se llevó el monasterio de los Huertos hace 400 años. Previsiblemente, si digamos en la mayor inundación ha superado el río 15 centímetros el muro de la cafetería, creemos que damos un margen al río para evitar que el agua vuelva a entrar, que como digo, el problema es que el agua sobrepasó el muro. El año pasado nos quedamos a medio centímetro, pero no entró el río en la cafetería, en la terraza. Dos compuertas que cierran herméticamente los dos canales, con lo cual impiden el recule del río, que el río, al aumentar el nivel, entre por los canales. Son dos compuertas de hierro, también algo que hay que hacer lógicamente allí de un modo absolutamente específico. Quiero decir que no es algo que se compre. Esas dos están. Otra recrecida de las compuertas de entrada al río, esas son de madera y pueden ustedes verlas si se asoman al puente. La entrada de los dos canales se han recrecido con madera, lógicamente sobre un bastidor de hierro. Son tablones que impiden que el río entre. Con lo cual, si conseguimos que los canales queden estancos, es decir, que el agua de los canales no sobrepase el nivel que es habitual en los canales, no tienen por qué producirse filtraciones en el muro de la cafetería, que buena parte del agua que entra es por filtración en ese muro pegado al canal. Y insisto, ese muro está impermeabilizado en la medida en que puedes impermeabilizar en un contexto de edificios como es este. Es decir, no puedes poner una lámina de pintura plástica, evidentemente. Pero si mantenemos el nivel que tienen que tener los canales, no tiene por qué producirse filtraciones en el muro.
Se han habilitado también, que probablemente ustedes ya las han visto, y ha habido fotografías en la prensa diciendo que qué horror, qué feo, que no sé qué, 3 válvulas que permiten la salida si el agua entra en la cafetería. Si ustedes ven, son como 3 bocas de canal naranja para que se vean bien, pero tranquilos, que no nos han dado tiempo, digo la gente que se asusta, a acabar, a mimetizar esas bombas. Pero que han hecho una labor extraordinaria, ¿eh? También están testadas y desaguan perfectamente, impiden que el agua entre y desaguan el agua que pueda entrar en la terraza, que como ustedes pueden entender, el agua entra, pero luego hay que sacarlo, y es difícil. Se han arbitrado también otras medidas, ya hablo de los 2 años, de apertura de una ventana para hacerla practicable y poder bajar al río al final del edificio herreriano, con el fin de tenerlo libre de todos los arrastres del río y facilitar la evacuación del agua. También rejas de hierro antes de las compuertas para que paren troncos y malezas que puedan impedir que el agua entre o salga en los 2 casos. Para asegurarnos que las bombas funcionen con corrección absoluta, en 2 de ellas que tenían, digamos, los fusibles, el interruptor o el sistema eléctrico al interior de lo que es el tubo de las bombas, como en algún momento habían dado problemas por la condensación, por la humedad, también se han sacado fuera. Con lo cual, en este momento, con la prudencia que hay que tener en estos casos, porque en la naturaleza, yo diría que afortunadamente, aunque no sea apropiado en este momento, sigue yendo por libre, podemos decir que la Casa de la Moneda, con todas estas medidas que, como ven, han motivado una petición de modificación presupuestaria, es un proyecto de emergencia, pero el dinero ha habido que buscarlo al interior, es decir, hemos restado en la Concejalía de Patrimonio de la partida de gasto corriente estos 23.000 euros que suponen pues las compuertas y estas medidas que les he explicado. En realidad el gasto es mayor, pero hay otras partidas que hemos podido asumir. ¿Qué más? Me comentaban en cuánto están cuantificados los daños. Este año el agua en la cafetería ha afectado a elementos estructurales como es la calefacción, que el año pasado no afectaron, con lo cual digamos que a mayores de lo del año pasado pues habrá tres radiadores, mayor limpieza, porque el año pasado no hubo que limpiar la terraza y este año sí. No me atrevo a decir un número, pero yo calculo que en torno a los 30 en relación con el año pasado. Ana Claudia, no sé si se te ha olvidado, estabas empezando una frase diciendo que con la prudencia que hay que tener en estos casos, con estas medidas, la Casa de la Moneda se reduce el riesgo de inundación, ¿en qué porcentaje puede quedar? Y si no ha sido un error de planificación, saber que la Casa de la Moneda estaba desprotegida frente a riesgos naturales. Es que en principio, y según el comportamiento del río, la Casa de la Moneda no estaba desprotegida como tal, en absoluto. Digamos que el río ha tenido estos 2 últimos años un comportamiento irregular, o al menos no el esperado, que ha provocado situaciones extraordinarias. En la Casa de la Moneda, en obra, ya lo que estaba previsto, que el restaurante estuviese abajo
y la cafetería arriba se modificó precisamente preveyendo el riesgo de inundaciones. Quiero decir que hay medidas en obra en contra de la inundación. Todos sabemos que la Casa de la Moneda está hecha en el cauce del río. Cualquiera que se coloque en el puente ve perfectamente que la Casa de la Moneda, que el río tiene que pasar por donde está la Casa de la Moneda. Está en un cauce desviado. Pero vamos, nuestra filosofía, también lo hemos repetido muchas veces, es convivir con el riesgo de inundación. Y eso es, el riesgo no lo vamos a retirar nunca, yo tampoco me atrevo a dar un porcentaje, pero que en este momento podemos decir que la Casa de la Moneda ha tomado todas las medidas posibles para evitar la inundación. Bueno, sí. Una pregunta. Yo estoy bastante espeso y entonces la pregunta la lanzo. Es que entre las medidas que has comentado, no sé si unas ya se han hecho, otras no se han hecho, se van a hacer. Es un proyecto de emergencia. No, es un proyecto de emergencia con... Hay cosas que ya se han hecho, pero faltan de hacer. Claro, hay cosas que ya se han hecho. El programa, el proyecto de emergencia, los 23.000 euros que se proponen como emergencia son obras que en algún caso ya están encargadas o se están haciendo. Es decir, cuando hablamos de una emergencia, hablamos de algo que no puede esperar. Con lo cual, el modo de emergencia es: yo tengo que estar prevenida por si mañana se produce un deshielo rápido, que sabemos que es el riesgo. Entonces, esas medidas, algunas se están haciendo en este momento, como la barandilla, otras están ejecutadas, como las compuertas, recientemente acabadas. Se está trabajando en las otras compuertas. En una semana más o menos calculo que todas estas medidas de las que hemos hablado están implementadas. Y una cosa más, si hay alguna memoria en la que vengan un poco lo que acabas de comentar para darle un poquito más concreto. No, como tal memoria no, porque el proyecto se hace con un informe del técnico diciendo, tampoco hay más detalle, mayor detalle que este que os he contado, digo, en los documentos oficiales. Un detalle de la valla sobre el muro de la cafetería, sobre el perfil del muro de la terraza contra el río. Ahí se pone el cristal de esos. Sí. Realmente la terraza gana en seguridad también, porque si ustedes recuerdan es el muro, pero hay un escalón, con lo cual yo a veces allí lo paso mal viendo a los niños inclinarse sobre... Tampoco el golpe en verano es ni tan grande ni el riesgo del río, pero se gana en seguridad. Quiero decir que en verano el río está alejado. Esa medida, ese muro tampoco existía. Es decir, que la Casa de la Moneda construyó ese muro en obra. Ese muro no existía antes, pensando lógicamente en la inundación. Lo que pasa es que las cosas se testan, se prueban y con un comportamiento, como les digo, regular. ¿Cuánto van en la altura? 40 centímetros. Sobresale un poquito el cristal de lo que es porque son cristales cada metro, es decir, lógicamente tienen que llevar un soporte de hierro atornillado debidamente al muro y ahí va encastrado en entre dos soportes separados 1 metro, los cristales, que son 8-8, es decir, cristales con una resistencia que supone 16 cristales normales juntos, con cámara en medio. Bueno. También tengo un poco de lío de datos. ¿Los 30.000 de los últimos daños los asume íntegramente el seguro? Sí, claro. No son 30.000, no bueno, quiero decir que no he dado. En todo caso, que lo asume el seguro. El seguro cubre todos los daños estructurales. El nuestro. Cuando digo seguro, digo el ayuntamiento. El Ingenio Chico tendrá su seguro. ¿Y el presupuesto global entonces, entre la partida extraordinaria aprobada y el gasto corriente que se ha tirado también? Es la misma. Se tira del fondo. Sí, sí. Bueno, si les parece, pasamos.